Entonces, son las 11:03 AM del día 31 de marzo. Iniciamos con la clase de termodinámica. Tenemos ahorita a Emilio Ramos, Emilio Corona, a nuestro compañero italiano, a Diego Kenay, a Natalia. Bienvenida, Natalia. Al parecer aquí sí te tengo en clases. A Fátima y a Jordi Calleja. Recuerden que esto ahorita pueden abrir la página de Twitch. En Twitch van a poder ver la pantalla que les estoy compartiendo. En caso de que vayan a estar viendo la pantalla de Twitch, por favor, muten el micrófono, muten el audio en Twitch para que no se esté lupeando el sonido y entonces no se regrese. Entonces, escuchen o por Discord o escuchen por Twitch. No escuchen en los dos porque si no, no van a entender nada. Entonces les voy a bajar un poquito el audio a algunos porque están muy fuertes los ruidos de afuera. Listo. Entonces, buenos días chicos, ¿cómo se encuentran? Hola Alexis. Empezamos con la clase de termodinámica. Recuerden que en las clases anteriores yo les subí unos videos acerca de la termodinámica, el calor y la temperatura. En esta clase vamos a esclarecer todas las dudas que tengan. Más aparte, vamos a estarles dándole ya los conceptos escritos, tal cual aparecen. ¿Les parece? Comenzamos. Okay. Primero, el campo de estudio de la termodinámica. La termodinámica estudia los cambios de las variables macroscópicas de las sustancias, tales como la presión, el volumen y la temperatura, entre otras relacionadas con la energía, que caracterizan a un sistema como consecuencia del intercambio de calor, trabajo con sus alrededores. Conceptos base. Primero, el Sistema Internacional de Unidades. Tenemos que una dimensión es la cantidad física que define un sistema de unidades. Una unidad fundamental es la dimensión fundamental que se le asigna a una llamada fundamental. Las unidades derivadas surgen de la combinación de las unidades, que pueden ser suplementarias y otras, y según la ecuación algebraica en la que se relacionan. Entonces aquí nosotros tenemos que ver cómo funcionan las ecuaciones algebraicas que estamos viendo desde primero de secundaria y ahorita ya en segundo de secundaria. El Sistema Internacional de Unidades. Y esto es un repaso de todo lo que hemos visto desde que inició la clase de física. Tenemos nombre y símbolo. La longitud, L, la masa, M mayúscula, el tiempo, una T, la temperatura, un grupo sigma, o un circulito con un ojo, la corriente eléctrica I, la intensidad lumínica IL, y la cantidad de sustancia N o N. Sabemos que el metro es M, kilogramo kg, segundo CS, Kelvin K, amper es A, candela es CD y mol es mol. Son como sistemas de unidades que vamos a estar ocupando a partir de ahorita hasta química. Las propiedades de la termodinámica. Tenemos que la masa es la propiedad fundamental de tipo escalar y representa la cantidad de materia independiente de su ubicación geográfica. Puede medirse con la balanza en un campo gravitatorio y se emplea para determinar si una propiedad de la sustancia es intensiva o extensiva. Entonces, en las propiedades intensivas y extensivas de la materia, se acordarán que las estuvimos viendo en clase. Este tipo de actividades, vamos a ver que las propiedades intensivas, su valor es independiente de la cantidad de sustancia. Y las propiedades extensivas, su valor depende de la cantidad de sustancia. Y eso lo vimos en clase. Ahora, ejemplos de propiedades. Propiedades extensivas podemos ver que el volumen, el peso, la energía cinética y la energía potencial gravitatoria dependen ¿de quién? De la cantidad de la sustancia. Y las propiedades intensivas, como la densidad relativa, el peso específico, el volumen y la presión, no dependen de la cantidad, sino del ordenamiento o cómo se está estructurando la materia. En los sistemas termodinámicos que les hablaba anteriormente, un sistema va a ser una porción con masa del universo en la que se separa para su análisis. Es como que nosotros agarremos en un frasquito, en una caja de cristal, un pedazo de materia
Y solamente vamos a estudiar lo que esté dentro de esa cajita de cristal, porque es más sencillo para los investigadores estudiar de poquito a mucho, a tratar de entender todo el universo cuando no entendemos de qué está constituido cada parte. Un sistema cerrado es en el que tiene una cantidad fija e invariable de masa y solo cruza energía. ¿Qué significa? Esa cajita no va a cambiar la cantidad de materia que haya, siempre va a ser lo mismo. Lo único que va a estar pasando es energía a través de la cajita. Un sistema aislado es un caso particular de un sistema cerrado en el que el sistema no hay transferencia ni de masa ni de energía. Si yo pongo una pila que pesa 1 kilogramo y tiene 10 joules de energía, a lo largo de 40.000 siglos va a seguir teniendo 10 kilogramos y 10 joules de energía. No va a cambiarse, no se va a alterar. Luego están los sistemas abiertos, que ya es todo lo que somos en el universo, que el paso de la energía y la masa pasa a través de los sistemas y cambia. Entonces imagínense que ahí es el experimento o el ejemplo que yo les daba del vaso, en el que pues pasaba la energía a través de todos lados simplemente por estar cercanos. Las fronteras existen diferentes y las dijimos que son reales o imaginarias. Por ejemplo, cuando pasa la masa se dice que es permeable o es impermeable. Cuando pasa o hay interacción de energía térmica, es diatérmica o adiabática, que la vimos igual en los videos. Y cuando es de interacción mecánica podemos decir que es flexible o es rígida. Tenemos tres tipos de clasificación de fronteras: paso de masa, interacción térmica e interacción mecánica, que sería permeable e impermeable, diatérmica y adiabática, flexible y rígida. Luego vimos la ley cero de la termodinámica, en la que dos sustancias A y B en condiciones térmicas distintas alcanzan simultánea y separadamente su equilibrio térmico con un tercer sistema, y ese tercer sistema era lo que los rodeaba. Originalmente en condición térmica, los demás, entonces es un hecho experimental que la sustancia A y B tienen que estar en equilibrio térmico entre sí. En otras palabras, hay una propiedad que indiscutiblemente tiene el mismo valor de cada sustancia y que éste esté en equilibrio térmico, y a este es a lo que llamamos temperatura. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok, si usamos la pila, no. Si usamos la pila dentro de ese sistema, la energía se va a quedar ahí. En un sistema aislado no va a salir. Imagínate que es como una cápsula del tiempo. Nada de lo que está ahí dentro puede alterarse en termodinámica. Esto hablando de que al final exista este tipo de sistema aislado. En la naturaleza yo les había comentado que los sistemas casi todos son abiertos. No existe algo que sea totalmente aislado, porque todo depende de algo que se está moviendo. Recuerden el efecto mariposa. Hay varios tipos de conceptos que aquí les ayudan a entender que un sistema cerrado es como que un investigador dijo: es que yo tengo que estudiar cómo funciona el control remoto de un Xbox, y solo lo puedo a menos que yo tenga un solo control. Entonces lo voy a aislar y voy a ver cómo funciona cada una de sus partes. Pero sabemos que en realidad este sistema se va a encontrar abierto y que en su momento tiene que interactuar con otras cosas. Recuerden que en el universo la única cosa que no debería existir es la nada. Todo espacio vacío con nada queda relleno con materia, con espacio. Recuerden que el espacio, el universo se está expandiendo para seguir llenando ese vacío que existe en el límite del universo. Y por eso nosotros no lo conocemos. Kenai, trata de agitar un poquito menos T. Sergio, sí, Sergio, vamos a subir esto a YouTube y ya después van a tenerlo ustedes en cualquier momento a su disposición. Entonces continuamos. El concepto de temperatura, en palabras sencillas, el mensaje de la ley cero, que la termodinámica dice: todo cuerpo tiene una propiedad llamada temperatura. Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmica,
su temperatura es la misma. Tengo taza con hielos y taza con té. Y va a haber un momento en el que las dos tazas estén a la misma temperatura, que va a ser la temperatura del sistema en donde se encuentren, en la temperatura ambiente. Es una propiedad fundamental y puede entenderse como aquella propiedad que permanece invariable cuando dos sustancias están en equilibrio térmico. No se cambia, la temperatura no puede cambiar si dos sustancias estamos en equilibrio térmico. ¿Qué significa? Nosotros estamos en un constante cambio de temperatura, nuestro cuerpo está produciendo que nosotros nos calentemos. Y el ambiente externo, en la habitación en la que nos encontramos, empieza a absorber ese calor que nosotros estamos liberando. Cuando la temperatura corporal y la de al ambiente es la misma, estamos en equilibrio. Usualmente es cuando hace mucho calor, porque alcanza la misma temperatura que nosotros. Entonces, estos son lo que llamamos un cambio que permanece invariable. Es un equilibrio térmico. La escala de temperaturas, usualmente Celsius utilizó los puntos normales de congelación y ebullición del agua, que sabemos que era el 0 y el 100. Esto a una atmósfera a nivel del mar, porque recuerden que si nosotros subimos a una montaña, el agua se calienta a 96, a 94, a 95, depende de la presión atmosférica. Entonces, esta es una escala pues que se ocupa, pero que no es absoluta, a diferencia de los grados Kelvin, que llegaban de 0 a 373, que sería para 100 grados. En el caso de Kelvin, de Celsius, tenemos menos 273, que es cuando ya ninguna partícula, por más que quieras, tiene energía. Se han quedado sin movimiento. Las escalas absolutas, o de Kelvin, él demostró que un gas a una presión constante, la temperatura más pequeña era aquella con un volumen igual a 0 y que no hay volúmenes negativos. ¿Por qué no hay volúmenes negativos? Porque si hubiera volúmenes negativos, vamos a mutear un poquito. Si hubiera volúmenes negativos implicaría que había menos materia. Y recuerden, no puede haber menos materia. Siempre tiene que haber materia. Si quitamos materia, ¿cómo estamos midiéndola? Si estamos nosotros hablando sobre la termodinámica. Entonces, se pensó que la temperatura más pequeña era aquella con un volumen igual a 0 y que no había volúmenes negativos. El 0 grados Kelvin o el menos 273.15 grados Celsius. En concepto de calor, el calor es energía en tránsito. Se manifiesta cuando dos o más sistemas con temperaturas distintas se ponen en contacto mediante fronteras diatérmicas, o sea, con dos temperaturas. Existe lo que es sensible, se manifiesta cuando la temperatura cambia. No hay cambio de fase, solo cambia la temperatura. Y latente, se manifiesta cuando no cambia la temperatura, pero sí hay un cambio de fase. Cuando pasamos de líquido a gaseoso a sólido, a veces no requerimos de cambios de temperatura ni de calor. Y existen ecuaciones para el calor. Ustedes no las van a ver, no se preocupen. Yo no les voy a poner a hacer estos cálculos, pero sí existen ecuaciones. Tienen que conocer que sí existen, en donde la constante es una proporcionalidad llamada capacidad térmica específica o capacidad calorífica específica, en donde determinamos la capacidad calorífica de un sistema o el cambio de calor en cómo se transforma la entalpía y la entropía en un sistema, que es algo que hemos visto. Esto se lo explicábamos con el ejemplo de las tazas. Entonces, aquí solo requiero que vean cómo funcionan o que sí existe una ecuación. Todo esto está basado matemáticamente en una ecuación para determinar cómo cambia el movimiento de las partículas a nivel atómico. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Profesor, aquí
se refería con lo de que Kelvin determinó lo del objeto de más baja temperatura igual con materia cero o algo así, no lo entendí bien. Ah, perfecto, nos regresamos. Sí, mira, para sacar la escala Kelvin ocupaba Celsius, ocupó el agua. Pero él dijo, pero realmente el agua es una buena escala de temperatura, porque aún después del punto de congelación, la temperatura sigue bajando. Kelvin decía, es que el 0 Celsius es cuando ya se congela el agua. Pero existe el -1, el -20 grados Celsius, y entonces decía, esto no es absoluto, debe de haber algo que sea absoluto. Y Kelvin dijo, cuando dice gas ideal, habló de un gas noble, por ejemplo, el helio. Cuando solamente haya un átomo de helio a una atmósfera y que solo exista un volumen similar o cercano a cero, ese átomo, cuando deje de moverse, ya no tiene energía. Y si ya no tiene energía, ya no puede tener temperatura, porque ya no hay forma de medir calor. Recuerde que el calor está asociado a la dispersión de energía de movimiento. Entonces él asoció que eso era lo menor que podía existir, y a eso era el cero absoluto, era el cero en donde ya no existía movimiento. Cuando nosotros hacemos un factor de conversión, ese valor que Kelvin asoció como cero sería un valor similar a los menos 273.15 grados Celsius. Todos los gases, todos los elementos químicos a menos 273.15 grados Celsius o 0 grados Kelvin dejan de moverse. Las partículas ya no se mueven. Las partículas quedan suspendidas. No existe movimiento dentro de esa. Y a eso es a lo que Kelvin lo llamó el 0 grados Kelvin. A cuando en un gas, recuerden que los gases se dispersan hasta llenar toda el área, solo hay un volumen de cero de una sola partícula. A eso, a esa temperatura, deja de moverse las partículas del átomo. ¿Ya entiendes mejor el por qué el 0 Kelvin? Ok. Entonces, podemos ver que algo dentro del agua existe una curva de crecimiento. ¿Cómo calentamos el agua? Tenemos la temperatura, que es sólida. El agua, cuando está en estado sólido, va a tener una escala de temperatura. Después pasa de sólido a líquido, que es cuando hay un cambio de fase. Luego cuando es líquida, todo el tiempo en el que es líquido. Luego cuando empieza a cambiar de líquido a gas, cuando empieza la ebullición. Y después cuando estamos en evaporación. Y podemos ver cómo se da la curva de calentamiento. Cómo funcionan los líquidos para mantener las diferentes fases. Y entonces a lo que viene, el equilibrio térmico dice que la temperatura A es mayor que la temperatura B. Cuando estamos en equilibrio, la temperatura A es igual a la temperatura B. Y cuando es contrario, cuando la QA, estamos hablando de calor específico, es mayor a 0, cuando la temperatura A es menor a la temperatura B. Entonces estamos viendo hacia dónde se está moviendo la energía, porque tenemos que imaginarnos cómo se mueve la energía. Es como si ustedes se quisieran imaginar el chakra, la energía de alguna serie, cómo se está moviendo de un lado a otro. Eso es lo que ustedes tienen que ver, o lo que tienen que imaginar cuando vean los signos. ¿Cuál es mayor que cuál? Y esto va a depender del calor que retenga. Entonces, si el hielo se congela, si el agua se congela a los 0 grados, pero a los menos 21 grados se congela el etanol, podemos ver cuál de estas características tiene mayor capacidad calorífica que otra. Entonces, en este caso el etanol tiene mayor capacidad calorífica porque requiere más energía para poder
tener un cambio de temperatura. Existe un modelo matemático en el que representamos cómo existen los valores de calor y temperatura. Entonces, el calor o la energía y la temperatura. Y cómo son de una escala logarítmica y exponencial. Van acompañados unas de las otras. Siempre, si una crece, la otra cambia. Entonces nosotros podemos ver cómo cambia la temperatura y aumenta el calor, o baja la temperatura, baja el calor. En el caso de energía, bueno, ¿dudas hasta aquí? No. En el caso de energía, es una cantidad física de tipo escalar, que es latente y que se manifiesta de manera de cambios de la materia o sus alrededores. Es una cantidad física de tipo escalar que latente o manifiesta es capaz de producir cambios en la materia o en los alrededores. Por ejemplo, energías en transición, calor a trabajo, que es cómo funcionan las hélices, cómo funcionan las turbinas, es porque obtenemos un poco de calor, volvemos trabajo. En tránsito, cuando hay calor o cuando hay trabajo. Ya saben que trabajo es movimiento, calor es manifestación. Energía como propiedad en el sistema. Mecánica, la conocemos ya, la cinética y la potencial gravitatoria. O la interna, la nuclear, la potencial eléctrica, la eólica, la química, todas las que hemos estado viendo en clases. Son tipos de energía en transición, de cómo estamos cambiando una a la otra. Estado es el conjunto de valores de las propiedades intensivas de un sistema en un momento dado. Cuando estamos en equilibrio, estado de equilibrio, es cuyas propiedades intensivas tienen valores independientes al tiempo. Un proceso es el pasaje de un sistema de un estado de equilibrio inicial a un equilibrio final. La cualidad matemática de una propiedad es la característica matemática de una propiedad en la que la sustancia como función es una diferencial exacta. ¿Qué significa? Es la característica matemática de una propiedad de una sustancia que podemos manipular algebraicamente. Es la forma en la que nosotros todos estos conceptos teóricos los volvemos físicos, los volvemos reales en papel, debido a que existen funciones algebraicas, que existen funciones matemáticas que podemos medir. Si no podemos medir la función, no podemos determinar si es real o no. Por eso es que yo les decía que la física es la hermana bonita de las matemáticas, porque esta nos permite entender cómo funciona el universo viendo números. Es lo único que tenemos que hacer, ver números. Esto es un diagrama de Pascal, en donde vamos a ver cómo funcionan los procesos termodinámicos según el volumen y la presión. A mayor volumen, que sería hacia acá, la presión tiende a aumentar. Entonces nosotros simplemente trazamos cómo funciona. Si aumenta la presión, por ejemplo, ¿por qué las ollas express funcionan? Porque lo que hacen es en un sistema cerrado, no aislado, empiezas a meterle calor a la olla express. La olla express tiene agua. Y esa agua, ¿qué va a hacer? Va a empezar a ebullir, va a empezar a concentrarse el calor, va a aumentar la presión porque va a haber todo el gas que está formándose del agua, va a empezar a acumularse en donde estaría el oxígeno y empieza a aumentar la presión. Y entonces empieza a calentar más de lo que debería. Y ese aumento de calor es porque están golpeándose las moléculas unas con las otras, como si estuvieran bailando. Están golpeándose, están chocando, están liberando energía. Y esto es porque aumenta la presión. Entonces, al aumento de presión, el volumen se va reduciendo. Y a mayor, entonces mientras el volumen sea más pequeño, las partículas chocan más se golpean, y mientras más golpes, más energía. Esto explica el por qué un express nos ayuda a calentar algo
o a cocinar algo a temperaturas mayores en menor tiempo, porque obliga a que las moléculas, a que los átomos choquen unos con los otros. Esto es algo similar a cómo funcionan las microondas, a cómo funcionan los microondas, solo que en lugar de aumentar la presión, lo que hacen es mandar radiación para que se golpeen de manera atómica los elementos. Y entonces aquí ya vendrían las pruebas de la termodinámica, que igual lo van a ver, solo basados en las pruebas experimentales. La primera ley de la termodinámica te dice que la energía y la masa va a ser igual a los cambios de energía sobre la energía potencial en los cambios de unidad. No tienen que hacerle esto ustedes no lo van a ver, la prepa se les va a enseñar. Solo que ustedes saben que existe una fórmula matemática para interpretar la primera ley. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podría repetir la primera ley, por favor? La primera ley de la termodinámica. Claro. Lo que nos dice la primera ley es cómo se traslada el calor. El principio de la termodinámica nos dice que en un contexto, cuando se realiza un trabajo, tiene que existir un intercambio de energía o de calor. Y esto va a depender de los sistemas. Por eso en las diapositivas... Aquí está. En la diapositiva tenemos que el calor o la energía y el trabajo son iguales cuando existe un cambio de fase. La primera ley de la termodinámica te dice que todo sistema que se encuentre en trabajo va a intercambiar energía o trabajo dependiendo de sus condiciones en el sistema. ¿Dudas hasta aquí? Alexis, ¿te quedó clara la duda? Respóndeme, Alexis, no te veo. Sí. Recuerda que no estamos en clase puedo ver cuando asientas la cabeza. Te dije, pero no se escuchó. Entonces, en la primera ley de la termodinámica observamos cómo el sistema cerrados es la suma de las energías en tránsito. Y en este experimento es un proceso que mantenemos energía de manera cíclica, entonces siempre va a ser cero. Luego vienen las leyes de Gay-Lussac. Esta ley coincide con el segundo enunciado de Charles, en donde podemos ver cómo la presión afecta directamente al volumen. A mayor presión, menor volumen. A mayor volumen, menor presión. La ecuación de los gases ideales te dice que la presión sobre la temperatura es igual a cuántas unidades determinas. Y son ecuaciones que vamos a ver. Estas sí las vamos a ver en clase, pero ya que regresemos a clase, tenemos que hacer algunos ejercicios sobre cómo vemos los gases en un sistema. Luego vienen los sistemas abiertos, que es cuando encontramos la entalpía, que para que ustedes me entiendan, recuerden que con que ustedes entiendan que la entalpía es el orden de los sistemas, de cómo se están ordenando cada uno de los posibles partículas que existen en el universo, me conformo. Recuerden, para ustedes, ahorita en secundaria deben entenderme que la entalpía es una propiedad en termodinámica para balancear los movimientos o la energía. Cuando la entalpía llega a cero, está todo ordenado. Ya nada se mueve. Y si ya nada se mueve, no hay vida. No hay movimiento, no hay energía. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Luego, la segunda ley de la termodinámica, que ya habla sobre la mecánica, podemos ver cómo se transforma la energía en calor. Cómo pasamos de energía a trabajo. Aquí, aquí tenían dudas sobre los videos que les expliqué sobre esto. Sobre la segunda ley de la termodinámica. ¿No?
Ok, entonces asumiré que no. Y dijimos que la segunda ley de la termodinámica es cuando es posible un proceso en el que se convierte el calor absorbido en trabajo. Tenemos que entender cómo funcionan las máquinas térmicas, cómo transformamos el calor en trabajo, cómo obtuvimos la máquina de vapor, de dónde salió el motor. El motor aplica la segunda ley de la termodinámica, cómo explotar gasolina dentro de los motores produce que se mueva un pistón, lo que produce que se mueva otro pistón, lo que produce que se mueva el motor, lo que produce que se forme energía eléctrica. Cómo este proceso, cómo extraemos el calor para obtener energía de movimiento. Cómo extraemos, por ejemplo, la energía que hay en un foco al ambiente. Esto no lo explica la segunda ley, pero sí explica cómo ese calor lo empezamos a transformar de energía calorífica a energía de trabajo. ¿Dudas hasta aquí? Tú mire que es uno. Luego viene la entropía, que para ustedes la entropía físicamente es esto. Pero yo me conformo con que ustedes entiendan que la entropía es el desorden, es el movimiento. Y mientras mayor entropía, menor entalpía. Entonces cuando la entropía y la entalpía se juntan y forman un cero, es que ya todo se encuentra ordenado. Entonces la entropía es el desorden, es el movimiento de las partículas. Y la entalpía el ordenamiento de las partículas. Hay un principio de incremento. En un sistema aislado, por ejemplo, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, la energía interna siempre va a ser constante, porque la energía no va a salir. Y eso es algo que habíamos visto en los videos anteriores. Cuando se incrementa la entropía, la segunda ley de la termodinámica nos establece que igual a cero para un proceso reversible es mayor a cero para un proceso irreversible. ¿Qué significa? Que en el sistema aislado, si aumenta, ya no vamos a poder regresar a cero. En cambio, si es menor a cero, implica que sí podemos regresar al cero en la entropía. Para pronto, podemos ordenar o desordenar según la característica que tenga el sistema que estemos estudiando, la cosa que estemos estudiando, en este caso las tazas, el calor que existía en la taza caliente y la taza fría, cuál tenía mayor sistema de entropía y entalpía. Estos son conceptos que ustedes tienen que estar dominando poco a poco para la clase de física. ¿Dudas acerca de los principios de la termodinámica? ¿No? Respóndanme. ¿Estoy solito? Pues asumiré que no. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy, chicos. Si tienen dudas, ya saben que se les va a estar respondiendo en Discord, se les va a estar resolviendo en Edmodo. Cualquier cosa, no duden en comentarlo, chicos. Estoy aquí para resolver sus dudas. Les mandé un comunicado en el que les indicaba que recuerden que no necesitamos computadoras para ver las clases. Podemos ver las clases en PlayStation, en Xbox, con la aplicación de Discord o la aplicación de Twitch que está para la consola. En el celular tenemos la aplicación de Discord y de Twitch, o si no, en el buscador del celular o de cualquier dispositivo electrónico podemos buscar Discord y Twitch y loguearnos. En las computadoras, laptops y tablets igual tienen acceso a este tipo de plataformas, por eso ocupamos esta plataforma para que ustedes puedan en cualquier horario ver estas clases. Las clases en línea son en estos horarios, pero yo guardo las clases y las vuelvo a subir. Y ya ustedes las van a tener en el canal de YouTube para que las vean en cualquier momento y ustedes puedan hacer sus asignaciones. Por favor, si tienen dudas, háganmelas saber. Cualquier cosa, estoy aquí para darles clases, chicos. Nos vemos.
Y detuve la transmisión.